No sé si habéis oído hablar alguna vez de la teoría del efecto mariposa. Esa teoría básicamente lo que dice es que el aleteo de una mariposa en la otra punta del planeta, debido a ese pequeño viento, puede generar un huracán en el otro extremo del mundo. Es decir, todo lo que ocurre nos puede afectar. Yo de lo que os voy a hablar es de otro insecto, que también cambió todo el mundo de la viticultura y la enología. Hablamos de la filoxera. La filoxera es un tipo de pulgón endémico en el continente americano. Allí su modus operandi es poner los huevos en la cepa y se forman unas pequeñas agallas en las hojas, que no es más que un simple parásito. El problema viene en las variedades europeas, que esas mismas pupas bajan hasta las raíces, empiezan a chupar la savia y forman unas heridas en las raíces. Esas heridas, al formar unas tuberosidades, una especie como de tubérculos, hace que esa herida por ahí deje la cepa de chupar y puede llegar a secar la cepa en menos de 3 años. ¿Cómo llegó esa terrible filoxera a Europa? Podríamos poner como marco histórico, digamos, finales del siglo XIX, principios del XX. El primer caso documentado en España de aparición de ese tipo de pulgón fue en 1870. Como marco histórico podríamos decir que llegaba a España la Primera República y Benito Pérez Galdós lo petaba con aquello de los episodios nacionales. Y también seguramente se grababa el episodio piloto de Saber y Ganar, la primera vez que Jordi Hurtado apareció en televisión. En aquel momento también irrumpía la famosa revolución industrial, en cierto modo lo que hizo que se propagase la enfermedad. Ya se estaban trayendo palos del continente americano de vid a Europa desde hacía bastante tiempo, pero la erupción del motor de vapor hacía que ese barco llegase antes, en el tiempazo de unas 3 semanas en atravesar el océano. Entonces le daba tiempo a ese pulgón a llegar vivo a Europa. Hasta entonces, hasta aquel momento, se moría por el camino y no llegaba hasta aquí. Al plantar esos palos de vid aquí en Europa, hizo que la enfermedad se propagase con una velocidad pasmosa. En menos de 30 años fue capaz de arrasar casi todo el viñedo que había en Europa. Entró el foco principal por un puerto de Francia y hizo que fuese distribuyendo por allí a toda Europa. Y en muy poquitos años, ya les digo, menos de 30 años, se había cepillado, como quien dice, casi todas las viñas que había en nuestro continente. Cambió totalmente el panorama vitivinícola de este país. Se buscaron múltiples remedios y casi todos infructuosos. Inundar el viñedo buscando ahogar el pulgón, cosa que era bastante difícil en una zona como es el cultivo de la vid, que suele ser secano casi todo. También inyectar gas en el subsuelo. Era más o menos funcionaba más o menos bien, pero era carísimo, era costosísimo, tampoco se podía. Y luego incluso también soluciones casi chamánicas, rozando la santería, que no funcionaron en ningún caso. Hay libros completos de diferentes remedios y ninguno funcionó. Hasta que se encontró con una solución, por observación. Si en las variedades americanas en las raíces no afectaba, ¿qué había que hacer? Injertar las variedades europeas en una raíz americana que lo iba a soportar. Por eso ahora todo el viñedo de Europa va injertado. La parte aérea, lo que vemos, digamos, es variedad europea y la raíz siempre es americana. Al principio se injertaba en el campo, es decir, se plantaba esa raíz americana, se escabezaba y se injertaba una variedad europea, y ahora lo que se hace, casi todos, por no decir todos, es que todo ese proceso se hace en vivero y lo que adquirimos las bodegas o los viticultores es planta ya injertada. Además fue tal el problema que a día de hoy todavía no tenemos que garantizar que esa planta esté injertada. Tiene lo que se llama un pasaporte sanitario donde garantiza que no hay ningún tipo de virosis ni enfermedad en los palos y sobre todo es una planta injertada, no plantada como se hacía antes a vara o lo que llamamos pie franco, es decir, directamente la variedad. Todo el viñedo ahora mismo ya, para evitar esa gran plaga, está injertado. Arrasó casi todo el viñedo que había en Europa, pero no todo. Hay zonas que resistieron, lo que denominamos todavía zonas prefiloxéricas. Debido a las condiciones climáticas de la zona, por orografía, el pulgón no fue capaz de atacar. Hay diferentes zonas en toda Europa. En España podríamos dar 3 zonas definidas como prefiloxéricas. Una, las Islas Canarias, simplemente porque es una isla, estaba muy alejada, nunca llegó allí esa contaminación de pulgón. La otra, Cebreros, en Ávila, debido a que los viñedos estaban muy altos sobre el nivel del mar y el pulgón no era capaz de vivir a tal altitud. Y por otro lado, otra de las zonas es Toro, debido a la estructura del suelo. Los suelos, hay suelos de todo tipo, pero el suelo típico de toda esa comarca del Bajo Duero es un suelo muy arenoso y el pulgón no podía hacer un agujero sin que se le cayese, digamos. En los suelos arcillosos podían excavar túneles, pero en los suelos arenosos no. Y esas 3 zonas se definen por eso como zonas prefiloxéricas y resistentes a esa plaga, aunque en las 3 zonas casi todo el viñedo ya está injertado. Pero por eso
están allí todavía las viñas más antiguas de este país, debido a que resistieron aquella horrible plaga. Actualmente podríamos decir que la filoxera ya es una enfermedad totalmente erradicada. De vez en cuando aparece algún foco de contaminación pequeño, pero que normalmente no va más. Pero ahora en el siglo XXI nos estamos empezando a enfrentar, igual que aquellos hombres de finales del siglo XIX, a una nueva enfermedad que puede ser el gran problema de la viticultura en Europa. Estamos hablando de la yesca, un hongo de la madera que a día de hoy está poco a poco arrasando grandes extensiones de viñedo, lo está haciendo más despacito, pero puede llegar a ser un problema, y de momento no hemos encontrado una solución viable. Hasta hace poco la yesca tenía un tratamiento que era muy efectivo, pero altamente tóxico, que eran los arsenitos, pero actualmente están prohibidos, lo que de momento, hasta que digamos la tecnología no nos dé una alternativa, están poco a poco cargándose grandes extensiones de viñedo en muchas zonas de España. Debemos estar atentos a cómo evoluciona esa terrible enfermedad que ahora llamamos yesca. En la mierda. En su manera de... La... No, no funciona así esto.